Soy Emanuel Jauregui Pérez y voy a hacer la presentación de este tema que es el de nutrición en niños y adolescentes. Es una plática para el personal de servicios de alimentación de Casa Hogar para Varones en Mexicali, Baja California. Se están desarrollando y por lo tanto tienen crecimiento de huesos, de dientes, en general de todos los músculos y de la sangre también. Por lo tanto, los niños necesitan más alimentos nutritivos para poder desarrollarse correctamente. ¿Qué pasa cuando no se dan los alimentos necesarios? Pues se puede presentar la malnutrición. Puede ser por las razones porque los niños pueden perder el apetito por grandes periodos de tiempo. A menudo los niños pues no quieren comer, ya sea porque no les gusta la comida o porque simplemente no tienen ganas, ¿no? Y pues esto es muy malo para ellos. A veces los niños también comen solo algunos alimentos, es decir, muchos, por ejemplo, comen solamente panes o solamente carbohidratos, pero a veces no comen carne y otros niños no les gusta, por ejemplo, comer verduras. Esto es porque pues la mayoría de los niños pues es difícil hacerlos comer verduras, pero es importante que en la dieta ellos puedan comer estas verduras. Y también la dieta puede ser pobre en nutrientes cuando comen muchos alimentos como los alimentos denominados chatarra, ya sean sabritas, panes, galletas. También se podrían considerar que si un niño come, por ejemplo, muchas harinas o estas sopas instantáneas, pues también hay una deficiencia de nutrientes. Eh, la energía que los niños deben consumir es a través de los alimentos. Por eso los alimentos deben ser suficientes para que ellos puedan crecer y esta energía es proporcionada a través de diversos alimentos como proteínas, como carbohidratos y las grasas. Es necesario que ellos, que los niños coman suficientes proteínas como su fuente de energía, pero no la primaria. Es decir, si un niño no se alimenta con carbohidratos suficientes y con grasas suficientes y come solo proteína, entonces se consumirá su proteína y la va a gastar en forma de energía, la va a convertir en energía para sus actividades. Pero es necesario de que la proteína en realidad la esté utilizando para sus músculos, para su crecimiento, para su estructura corporal. Entonces es necesario proporcionar aparte de la proteína necesaria, también proporcionar carbohidratos y grasas para que los utilice primero. Los niños y adolescentes entre los 8 y los 14 años deben de comer aproximadamente el 50% en forma de carbohidratos, del 25 al 35% en forma de grasas y del 10 al 30% en forma de proteínas, sabiendo que es importante la calidad de los productos que se consumen. Ahora vamos, ahora vamos a ver acerca de un elemento, un mineral que es necesario, es el hierro. El hierro se puede encontrar en diferentes alimentos, tales como las carnes, el pescado, el brócoli, en general las plantas que tienen verde en su coloración, como las acelgas. También entre ellas se pueden encontrar, entre el hierro también se puede encontrar en algunos cítricos, en algunas frutas y en algunas semillas. Los niños es importante que consuman hierro porque si no se consume lo suficiente se puede tener anemia por carencia de hierro. El hierro se necesita para que en la sangre se produzcan los glóbulos rojos y los glóbulos rojos ayudan a transportar el oxígeno hacia los músculos. Es decir, cuando no hay la suficiente insumo de hierro, el niño se puede ver afectado
en su desempeño físico y se puede empezar a sentir en general mal. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de la anemia por carencia de hierro. El niño se empieza a sentir débil o se empieza a sentir cansado, sobre todo cuando hace ejercicio, ya que requiere más oxígeno y como le hace falta ese oxígeno, no se han generado los suficientes glóbulos rojos, entonces se siente cansado. Es normal también que se sienta cansado, aunque no haya hecho ninguna actividad física. El niño también puede sentir dolores de cabeza. También se pueden sentir mareos, se pueden sentir palpitaciones, es decir, que se agite mucho su corazón. También pueden tener problemas de concentración. Por eso es tan importante pues el desayuno también para precisamente para cuando son estudiantes, pues todos los niños tienen que estar bien alimentados. Indirectamente se puede producir sangrado de la nariz, ya que el dolor de cabeza y los mareos pueden ser porque se les ha elevado la presión a causa de esta desregulación que existe. También, y los vasos de la nariz se pueden romper. O por la combinación de la anemia con otras vitaminas que también están carentes. Y es necesario muchas vitaminas o algunas vitaminas son importantes para que la sangre coagule. De esta manera, pues no se tendría una hemorragia, ¿no?, nasal. Otro elemento importante, otro mineral es el calcio. Todos sabemos que el calcio se encuentra en diferentes formas, pero en los niños básicamente el consumo de leche es lo que les provee la mayor cantidad de calcio. El calcio es necesario para que sus huesos estén fuertes, para que estén mineralizados, es decir, mientras van creciendo necesitan eh, ir concentrándose más el calcio en el hueso para que no se vuelvan quebradizos y puedan crecer libremente. Eh, los niños entre 4 y 8 años necesitan aproximadamente 1000 miligramos por día de calcio y los niños entre 9 y 18 años necesitan 1300 miligramos por día. Para podernos dar cuenta qué cantidad es, un vaso de leche contiene aproximadamente 250 miligramos a 300 miligramos de calcio. Como podemos ver, la cantidad de calcio que necesita al día no es tanta, pero sin embargo podría ser difícil encontrar un alimento que proporcione una gran cantidad de calcio. Como vimos, la leche es la principal fuente de calcio, pero también hay otros productos alimenticios que pueden ayudarnos para tener el calcio que hace falta para cumplir con los requerimientos. Tampoco es necesario mm, utilizar tanta leche porque al final de cuentas la leche no solamente contiene calcio, sino que contiene también carbohidratos. Otras fuentes de calcio pues son el arroz blanco o el integral, la avena, en este caso los bolillos o teleras o como los quieran nombrar, el pan integral y la tortilla nixtamalizada. Es decir, la tortilla que se hace no solo con maíz, sino que se le agrega cal. Precisamente la cal es de donde proviene el calcio que se necesita para la tortilla. Y cuando se hace tortilla de maíz industrializada, pues se ha perdido el calcio que contenía el maíz. Entonces por eso le añaden cal y agua, ¿no?, para poder hacer una mezcla que sea mejor para la alimentación. Entre los alimentos de origen animal que contienen calcio, pues están el atún, los quesos en general, casi todos los quesos contienen calcio porque se ha sedimentado la leche y se ha generado una mayor proporción de calcio, ¿no? El queso fresco, el queso panela, el queso Oaxaca, el queso mozzarella, pues en general los quesos para quesadillas, ¿no?
Y entre los vegetales y legumbres que contienen calcio están las espinacas, la soya, las naranjas, la cebolla, los frutos secos, las semillas, las nueces y las almendras, y también en las legumbres como los garbanzos y las lentejas. Otro mineral que es muy necesario es el zinc, porque el zinc es necesario para el crecimiento. Cuando no hay suficiente zinc se da un crecimiento insuficiente en el niño. Aparte hay mal apetito, se pierde agudeza en la percepción de los sabores y las heridas no sanan con tanta facilidad. Las fuentes de zinc son la carne y los mariscos, y es necesario conseguir que los niños que no les gusta comer carne los puedan incorporar a su alimentación, ya sea a través de la carne molida o a través de combinaciones de tortitas de papa con carne molida. En fin, hay que utilizar la imaginación para poder hacer que los niños coman. Uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento en niños es la vitamina D, porque la vitamina D trabaja en conjunto con el calcio para poder que se deposite el calcio en los huesos. Entonces es necesario para la absorción y el depósito de calcio en los huesos. También tiene un papel importante, o se cree que tiene un papel importante en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y la enfermedad cardiovascular. La vitamina D se ha agregado en las leches de manera artificial. Sin embargo, es importante que los niños también generen esta vitamina a través de las actividades al aire libre. Es decir, el mismo cuerpo humano la, la puede producir a través de la descomposición de otros nutrientes. Entonces es importante la actividad física para, sobre todo, que la luz del sol pueda, aunque sea una pequeña parte del día, puedan estar afuera los niños para que puedan tener esta vitamina D. Entre las recomendaciones que se dan, se pueden dar las siguientes. Como vemos aquí, pues es el comer las frutas. En general, comer frutas que sean completas, como vemos en la imagen de la izquierda. Naranjas, manzanas, sandía, etcétera, ¿no? Todas las frutas tal cual. Y para ayudarnos un poco en esto, podemos agregar en los cereales y en la avena fruta para que los niños puedan combinar estos alimentos y tengan un sabor diferente y a lo mejor hasta pues les gusta más, ¿no? En cuanto a las verduras deben de ser lo más variado que se pueda, de todos los colores posibles, y pues debemos cocinar todos los días con frutas y verduras, sobre todo las verduras. Eh, y es importante que los niños aprendan a comerlas. Muchas veces los snacks nos pueden ayudar para que ellos prueben diferentes sabores. Se recomiendan dar snacks o aperitivos, por ejemplo, jícama picada, zanahoria picada, eh, en general todas las verduras que podamos incorporar, por ejemplo, el brócoli con aderezo, eh, tomates, apio, eh, coliflor con aderezos. El punto es de que los niños puedan sentir aprecio por precisamente las verduras, y no significa que no sepan buenas, sino que es mejor consumir este tipo de aperitivos que darles, por ejemplo, gelatina, galletas, y pues menos las sabritas y esas comidas. Bueno, no se pueden decir comidas, y pues esas cosas que les hacen daño a ellos, ¿no? Y que es mejor eh, que empiecen por comer verduras entre horas, ¿no?
En cuanto a las proteínas, existen, pues principalmente los productos de origen animal son las fuentes de proteínas más certeras, ¿no? Las que pues podemos encontrar fácilmente. Eh, por ejemplo, la carne de res, la carne de puerco, también el camarón. Mm, también hay algunas legumbres, los frijoles, el pollo, también el huevo, los quesos, el requesón, las almendras, que también son vegetales, pero también contienen proteínas. Eh, el yogur griego, la avena tiene también proteínas, aunque no parezca, aunque lo consideramos un cereal, también tiene una cantidad de proteínas. Las lentejas, el atún y los garbanzos también son fuentes de proteínas. Es importante que las proteínas sean variadas, incluir proteínas vegetales y proteínas animales. En cuanto a la utilización de los granos, es el mejor utilizarlos de manera completa, es entera. Por ejemplo, es mejor consumir arroz integral en lugar de arroz blanco. También es importante incluir avena, granos de avena, sobre todo los granos de avena no mezclarlos porque hay veces que viene con sémola de maíz. Es mejor usar las hojuelas de avena, así denominadas, la linaza, el maíz, el centeno, entre otros. Dirán, pues, ¿qué tiene de malo comer, por ejemplo, el pan de trigo, el pan Bimbo normal? Pues en realidad no es malo, pero desde el punto de vista de que contiene no solamente los granos, sino que contienen más químicos, contienen más colorantes, contienen conservadores. Entonces muchos de estos elementos pueden hacer cambios en hasta de conducta en los niños, ¿no? Entonces eh, siempre es mejor utilizar los granos como son enteros. No quiere decir que se prohíban los panes, por ejemplo, pero es recomendable reducir su ingesta, ¿no? Hay otras recomendaciones y entre las cuales podemos decir que, por ejemplo, en los productos lácteos que utilicemos sean los que estén bajos o reducidos en grasa. Asimismo, también el yogur es muy bueno para la alimentación y si se puede conseguir reducidos en grasa es un poco mejor. Todo depende de cómo estemos llevando la alimentación de los niños. Eh, pero en general se puede decir que tenemos que consumir menos sodio, no solamente de los niños, sino todos en general, menos grasa saturada y menos azúcares. Es importante eh, hacer notar de que los alimentos industrializados en general contienen sodio y azúcar. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son conservadores naturales. Entonces, por eso las latas de atún, las salsas, los vegetales en conserva, todos estos tienen sal o azúcar añadida. Y si consumimos todos esos productos, vamos a, nos vamos a ir de más con lo que requiere nuestro cuerpo y en especial el de los niños, pues ellos no requieren en general el sodio y la sal, o sea, el sodio, la sal y los azúcares en general ellos no necesitan tantos porque ya de por sí ya están incluidos cuando se cocina y además eh, hay otros productos como los dulces que generalmente pueden comer en las escuelas, donde ya se les está añadiendo además estos productos.
En cuanto a los adolescentes tienen que llevar más o menos la misma alimentación que llevan los niños más pequeños, pero sobre todo hay que hacer énfasis en el crecimiento, es decir, lo mismo en el crecimiento de los huesos y de la sangre. Es decir, los adolescentes necesitan más hierro y más calcio debido al crecimiento acelerado que se da. Entonces, por lo general, un adolescente debería de tomar más leche y más, por ejemplo, verduras, más cantidad en general, porque se da un crecimiento acelerado en la adolescencia. Y al crecer los músculos, los huesos y la sangre se necesitan todavía más nutrientes, ¿no? Eh, pero en general los adolescentes deben de tratar de evitar el consumir refrescos, dulces, sabritas, panquecitos, etcétera, ¿no? Más que nada para que esto les sirva como costumbre para el futuro y sobre todo que estos productos no tienen los nutrientes que ellos necesitan en realidad. Hay una serie de aperitivos o snacks que son recomendables para los adolescentes y que se pueden intercambiar por los que no les resultan benéficos. Por ejemplo, el yogur cubierto de frutas y cereales, la fruta en general, las galletas saladas bajas en calorías cubiertas con algún aderezo, las manzanas caramelizadas, las verduras frescas o frutas secas, el pan integral con crema de cacahuate, los cubitos de queso, zanahorias bebés, las barritas de cereales, las palomitas de maíz, papas al horno con brócoli y o queso. A continuación se presenta un ejemplo de un plato de más o menos cuáles son las proporciones de grupos de alimentos que debe contener. Por ejemplo, está el yogur o leche desnatada en la cantidad de un plato, de un vaso, perdón. Y vemos cómo el plato está dividido en cuatro partes. Una parte, la mitad del plato son frutas y vegetales y la otra mitad son granos y proteínas. Y podemos ver la proporción, siempre deben ser un poquito más los verduras, los vegetales que las frutas. Y siempre debe ser un poquito más de granos que de proteínas. Es decir, cuando me refiero a granos, pues también estoy incluyendo ahí los cereales, el pan, la avena, el arroz. Y cuando me refiero a proteína, pues más que nada la proteína de origen animal, el pescado, el pollo, la carne y todo eso, ¿no? Entonces ahí vemos cómo muchos de los alimentos mexicanos no cumplen con las características de un buen plato para comer. Por ejemplo, eh, en México muchos de los platos son muy buenos, pero lo malo que tienen es que agregan siempre la tortilla. Entonces la tortilla se puede considerar como un grano. Pero por ejemplo, si el plato ya trae papas y trae las tortillas de maíz y trae arroz, casi todos los nutrientes que se están aportando son carbohidratos. Entonces hay un consumo excesivo de carbohidratos. Por lo general se recomienda si el plato ya trae arroz, no agregar tortilla, o si trae papa, tampoco agregar tortilla porque realmente no es necesario. Aquí vemos un ejemplo de platos mal balanceados. Empezando por el de la derecha, aquí es el mole con arroz y tortillas. Aquí el problema de este platillo es de que se está agregando arroz en gran cantidad y, y aparte hay tortillas, los cuales son carbohidratos. Entonces este platillo tiene carbohidratos y tiene proteínas y tiene grasas porque el mole aparte está hecho con azúcar también, que es otro carbohidrato,
Y entonces este platillo está saturado de carbohidratos, lo cual no es tan bueno. Y lo que no tiene son vegetales. Entonces, si se quitaran las tortillas, se redujera la cantidad de arroz y se agregara verduras cocidas, por ejemplo, entonces podría ser un mejor plato que el que está ahí en la imagen. Y por el otro lado está pues una especie de cocido que tiene pues unas cantidades de verduras, pero aquí vemos que hay también una saturación de carbohidratos. Por ejemplo, las tortillas son innecesarias porque ya se está proveyendo de carbohidratos a través del propio elote que está ahí en el platillo y de las papas. Y en general la zanahoria también tiene carbohidratos y, 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 y pues se podría mejorar este plato quitando las tortillas y quizá agregando pues algún otro elemento, ya sea como complemento a alguna fruta para los niños, ¿no? Pues aquí les dejo unos links para que puedan encontrar más recursos para niños, tanto didácticos como de información para la preparación de sus alimentos.